Saludos a nuestros apreciados profesores de la Maestría de Salud Colectiva y a nuestros compañeros. Somos el grupo número 2. Nos toca presentar espacios educativos urbanos. Este grupo está integrado por Marisela Bermúdez, Luisa Castillo, María Gabriela Miquelareno, Charis Ortiz y quien les habla, Ingrid Romero. Esperando pues que sea del agrado de todos y todas ustedes. Gracias. A modo de introducción tenemos que cualquier espacio dentro de la urbe puede ser considerado un espacio para la educación. Dependiendo de su ubicación dentro del territorio, puede ser un espacio educativo para reproducir y producir el modelo hegemónico, imperante, opresor, exfoliador de la naturaleza, violento que no permite deslastre de la colonialidad, del saber y del ser centrado en el eurocentrismo, su contexto y su cultura, o por el contrario, un proceso emancipatorio de transformación a partir de nuestros orígenes, culturas, saberes ancestrales y realidades actuales. En tal sentido, los espacios urbanos para la educación emancipadora pueden ser las universidades, las escuelas y liceos. También pueden ser los espacios laborales, como las industrias textiles, las industrias artesanales, empresas, ministerios, etc. Los espacios colectivos como plazas, parques e inclusive hasta el propio hogar. La educación en sí misma es un proceso dinámico, por lo tanto presenta cambios permanentes y continuos en toda su estructura. Debido a esto, se puede afirmar que la educación, desde cualquier modalidad, procura generar un aprendizaje a través de la interacción del ser humano con el medio ambiente, convirtiéndose entonces en el resultado de la experiencia. El medio ambiente estará influenciado por un determinante histórico que rige el dinamismo de la sociedad y su engranaje en la estructura política acorde con el tiempo mismo. De allí que sea la historia la encargada de describir ese momento de la vida del ser humano en el contexto de la urbe. El ambiente urbano está asociado a un sentido de modernidad, tecnologías y actitudes relacionadas con estilos de vida citadina, como salidas a restaurantes tradicionales o de comida rápida, al cine, centros comerciales y a locales nocturnos, pero que también ha desarrollado un sentido mayor de individualismo en la población, debido al acortamiento del espacio-tiempo y a la masiva interacción con las nuevas tecnologías, elementos característicos de la globalización, reconstruyendo así las relaciones y alejándolas de la convivencia familiar y colectiva características de las áreas rurales. Los espacios para la educación están directamente relacionados al orden social imperante. Por tanto, la cultura, las vivencias y sus emociones y el quehacer de los territorios interactúan entre sí, determinando y configurando el hecho pedagógico. Y estas acciones se desarrollan en un tiempo y en un espacio determinado que influyen de igual manera en el hecho educativo. Los espacios urbanos educativos del país, en el caso de la zona norte costera, caracterizada por ser territorios con la mayor densidad poblacional, su desarrollo ha estado relacionado al crecimiento a expensas de las periferias urbanas, receptoras de familias del área rural desplazadas por razones económicas, sociales, entre otras. Todo esto en búsqueda de una mejor calidad de vida. Grupo social obligado a la adaptación de condiciones sociales
culturales y económicas de los nuevos espacios con identidades colectivas diversas, abandonando sus propias subjetividades, situación que se manifiesta no solo en las territorialidades de la periferia, sino en todo el espacio urbano. Esto sin mencionar que dentro del mismo proceso urbano se encuentran diferencias en los espacios físicos, planteles o locales más o menos adaptados con suficiente o poco acceso a servicios que también determinan la calidad del quehacer educativo. Continuando con nuestro tema, espacios educativos urbanos o de ciudad, es importante señalar que desde aquí hay que impulsar en las comunidades un nuevo modelo de sociedad, donde debe prevalecer la búsqueda de soluciones a los problemas desde lo colectivo y no desde lo individual, como lo plantea el doctor Ramón Moreno. Pero en estos espacios se mantienen muchos rasgos en el proceso educativo. Por ejemplo, en la actualidad, en todos los niveles de educación se evidencia que en el currículo hay contenidos teórico-prácticos eurocentristas, que esto conllevan apelar a supuestos aspectos de superioridad, imponiendo formas de pensamiento sin considerar la cultura del territorio, imponiendo formas de ver y entender el mundo. Otro rasgo que prevalece es que no se respeta el Estado Nacional laico. Es importante aclarar que esto lo establece nuestra Ley Orgánica de Educación en su artículo 7 y hace referencia que la familia es la responsable de la educación religiosa de sus hijos e hijas. Por otro lado, también vemos que se mantiene lo que llama Paulo Freire la educación bancaria, en la que el docente deposita el conocimiento y como que si fuese un acto de donación. Por otro lado, el proceso formativo se lleva a cabo en una sola dirección, de docente a estudiante, es decir, las estudiantes y los estudiantes son poco interpretativos y reflexivos de las situaciones que pasan en su entorno. Es decir, hay poco intercambio entre ambas partes. Ahí se promueve la memorización y la retención de los contenidos. No hay un proceso de aprendizaje reflexivo. Por supuesto, se fomenta el individualismo y la competencia. Y bueno, algo bien importante, se reproduce y se prepara al individuo para aceptar el sistema opresor. Nosotros como equipo decidimos analizar dentro del espacio educativo urbano las universidades. Como sabemos, estas fueron creadas en las ciudades o grandes ciudades. Y actualmente en nuestro proceso revolucionario sabemos que encontramos núcleos tanto en el espacio rural como en el espacio urbano. Estos espacios van a permitir un debate entre lo que es el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Desde aquí podemos entender los vínculos entre el desarrollo del pensamiento científico, el contexto cultural y la estructura del poder de la sociedad, generando conocimiento que no es neutral, respondiendo a las situaciones e intereses de los propios sujetos que la producen y lo reproducen desde la base social. Tomando en cuenta que aquí se puede hablar de dos grandes ejes que pueden contribuir a esta transformación, que es el eje conocimiento empírico, práctico, de sentido común, que ha sido posesión cultural e ideológica central de las gentes, de las bases sociales. Y el otro eje, que es muy importante, que es el eje de acción para transformar la realidad. Como venimos nosotros estudiando, tenemos la investigación-acción participativa desde nuestro paradigma sociocrítico que permite hacer este proceso de estudio en el cual se busca generar un conocimiento científico y transformar las realidades y dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo.
Tomando en consideración lo señalado anteriormente, es decir, las bases para entender los vínculos que existen entre el desarrollo del pensamiento científico, el contexto cultural y la estructura de poder y los ejes de conocimiento y de acción, entonces las universidades pueden participar en la resolución de problemas concretos de la sociedad, lo que supone pasar del concepto de extensión universitaria al de universidad participante, es decir, que en vez de ser la universidad para sí, solamente para formar científicos, investigadores y profesionales que muchas veces están alejados de la realidad, es educar en los problemas reales, es comprender, entender, considerar la dinámica real en sus contextos para poder transformarlo. Se trata es de tener presente que las tramas de relaciones sociales subjetivizadas dentro de las cuales se desenvuelve el ámbito universitario son de relaciones de poder, como de dominación, explotación y de conflicto. Y por tanto, para hacer una educación emancipadora, realmente es necesario, primero, tener eso presente y segundo, ponerlas de lado para tomar realmente o considerar la realidad del pueblo que está viviendo en su territorio social. Por tanto, los modelos hegemónicos que han definido enfoques educativos dentro del sistema de opresión de la universidad es la Iglesia con la colonialidad, el Estado con la propia dominio de la universidad y el mercado con el neoliberalismo. Todos estos elementos de dominación y de hegemonía hay que, por un lado, conocerlos para poder desplazarlos y poder entonces realizar una verdadera formación emancipadora. En este mismo orden de ideas, el reto de la formación en el sistema educativo urbano y de otros espacios es desarrollar estudios que a partir de un problema detectado y abordado en la práctica, que emerge del saber empírico, puedan producir teorías pedagógicas emancipadoras que incidan en la transformación de la acción educativa, generando una praxis, es decir, una práctica consciente y reflexiva por el bien común. Como conclusiones generales, podemos referir 1. El ser humano es un ser social. En el espacio urbano, el entorno educativo separa al individuo de sus dinámicas sociales colectivas, de sus propias realidades. 2. Los espacios urbanos para la educación son determinados por las territorialidades con diversas realidades que expresan los procesos de reproducción social en los planos general, particular y singular. 3. La formación en los espacios urbanos y otros no están confinados solo a las aulas de clases dentro del sistema educativo, sino que cualquier ámbito de producción social de la vida puede ser un espacio de educación transformadora. Muchas gracias por su amable atención.